viendo cosas muy interesantes, ¿vale? Y vamos a empezar por la terapia celular. La terapia celular y la ingeniería tisular. Aquí, bueno, tengo que bajar las perspectivas un poco al suelo, porque muchas veces cuando se habla de terapia celular dicen, me van a poner ahí células madre y me va a salir retina, ¿verdad? Bajad las perspectivas. No estamos hablando de eso. O eso está un poquito más lejos y cuando se intenta, los resultados son muy pobres. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito lo que nos puede dar de sí la terapia celular y un poco escogidas las cosas que pueden ser un poco más interesantes. Empezamos por eso. ¿Vale? Bueno, hay ahora mismo 9 proyectos activos de trasplante celular para distrofias hereditarias de retina y para degeneración macular asociada a la edad. Hay 9. Y bueno, eso con respecto a la terapia celular, ¿vale? Disculpad, es que esta primera diapositiva era un poco de introducción a toda la charla, donde ponemos que pacientes con implantes retinianos, el PRIMA, que es visión artificial, hay 38 pacientes que han mejorado su visión con visión artificial, ¿vale? Y la otra cosa es la neuroprotección. Las terapias, por ejemplo, la terapia de células encapsuladas, de las que hablaré después, ya llevamos 10 años, ya se ha aprobado para una enfermedad que es el MACTEL2, las telangiectasias maculares tipo 2, que es una enfermedad un poquito especial, no es hereditaria, ¿vale? Y se ha visto que retrasa la neurodegeneración, que retrasa la degeneración de las células de la retina. Tenéis que tener en cuenta que las células de la retina son sistema nervioso central, igual que vuestro cerebro, igualito, ¿vale? Nosotros, cuando somos unos embrioncillos y nos estamos convirtiendo en personas, del cerebro sale una prolongación que hace así y forma los ojos. De manera que el nervio óptico no es un nervio, es sustancia blanca cerebral, y la retina es tejido nervioso. ¿Os acordáis cuando os hablaba antes del tacto, que lo compararais con el tacto? Los receptores del tacto, y de los dedos llega la información por una neurona hasta la columna vertebral, de ahí sale otra neurona que sube para arriba y llega al córtex occipital. Todos los sistemas sensoriales tienen 3 neuronas, ¿vale? Neuronas como las del cerebro, como con las que oís, como con las que tocáis y reconocéis el tacto, etcétera, ¿vale? Bueno, pues las 2 primeras neuronas del sistema visual están en la retina, que son la bipolar y la ganglionar. Entonces está el receptor, la primera neurona, la segunda neurona, la tercera neurona está aquí en el cerebro medio y de ahí llega al córtex occipital. El sistema visual empieza aquí y acaba aquí. Y todo tiene que estar bien. Si alguna de las partes se joroba, no se ve. Me da igual que sea el ojo es, yo soy oftalmóloga, el ojo es lo mío. Pero hay pacientes que no ven porque tienen algo más atrás, algo neurológico. ¿De acuerdo? Vale. Con esto en perspectiva, vamos a ver estas 3 partes que eran eso. La terapia celular, que usa células para reemplazar las que se han muerto. Ese es el concepto. Vamos a ver en realidad lo que podemos encontrar. La biónica, que son implantes electrónicos que sustituyen a la retina para generar una respuesta eléctrica que se transmita a las células que nos quedan en la retina, ¿vale? Para ver si podemos volver a ver. O incluso hay implantes, lo veremos luego, que se ponen directamente en el cerebro, en el nervio óptico, también los hay, ¿vale? Y luego fármacos neuroprotectores. Esto también es importante, la neuroprotección. La neuroprotección es, se me están muriendo células que se me mueran más despacio, básicamente. Y esto es importante, porque incluso ha hablado José antes de Luxturna, de que si no tienes tejido no te va a funcionar la terapia génica, ¿no? Si hacemos una terapia neuroprotectora en un paciente que todavía no tiene tratamiento y le retrasamos la degeneración, a lo mejor ese paciente llega a tiempo todavía para recibir luego otro tratamiento. Luego es interesante para todos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces son distintas estrategias además que se pueden combinar. Vale, pues empezamos ahora ya así con la terapia celular. Y aquí, antes os he explicado que en la retina tenemos el receptor, la célula bipolar, la ganglionar, y debajo de la retina está la chacha de la retina, el epitelio pigmentario de la retina.
es el que le da de comer, el que le limpia la basura, el que dice quién pasa y quién no pasa, ¿vale? Entonces, hay algunas enfermedades, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad, algunas retinosis que tienen mutaciones en genes del epitelio pigmentario de la retina, ¿vale? En las que lo que está degenerado primariamente es el epitelio pigmentario de la retina, que no son neuronas y son más fáciles de reemplazar, ¿vale? Entonces, muchas terapias celulares de reemplazo que están teniendo éxito van dirigidas a tratar el epitelio pigmentario de la retina, cuando todavía no se han muerto los fotorreceptores, ¿vale? Bueno, y luego hay otras que van dirigidas pues a reemplazar los fotorreceptores. Las que van dirigidas a reemplazar los fotorreceptores son las dos que os he puesto aquí arriba. Porque si nosotros queremos reemplazar fotorreceptores, tenemos que utilizar básicamente células que llamamos nosotros pluripotentes. ¿Cuáles son esas células? Las de que somos unos embriones. Cuando somos unos embriones que se acaban de juntar con el espermatozoide, pues son celulillas las que se van produciendo, que son capaces, que nos van a producir en nuestro cerebro, en nuestra piel, con nuestros pelos, el hígado, el riñón y el dedo gordo del pie. Nos van a hacer enteros, son capaces de dar cualquier cosa en nuestro organismo. Entonces, si yo pongo células madre, ¿por qué narices van a convertirse en fotorreceptores exclusivamente y no en otra cosa? Bueno, las células madre hay que dirigirlas hacia donde quieres tú que vayan. Y eso solo son capaces de hacerlo las células, solo somos capaces de hacerlo cuando utilizamos células madre embrionarias, ¿vale? Ahora, tenemos un problema con las células madre embrionarias. Y es que cuando cogemos un ojo de un embrión, o cogemos a las embrionarias, destruimos el embrión. Y eso da problemas éticos, de que estás destruyendo embriones. Entonces, en Europa, España y toda la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea firmaron nuestras autoridades sanitarias, yo no, por supuesto, firmaron un convenio por el que digamos que no es que se prohibiera, pero que no íbamos a realizar, ni a financiar, ni a realizar investigaciones con embriones, de manera que supusiera destrucción de esos embriones. Entonces, esto ha dado lugar a lo siguiente, que en Estados Unidos se están generando algunos parches de retina que podrían sustituir a los fotorreceptores, que sí que los están obteniendo de embriones, ¿vale? Dice, entonces en Europa no vamos a hacer nada. No, pues sí, porque a lo mejor alguno ha oído hablar de las células madre pluripotentes inducidas. Este nombre lo que significa, bueno, pues hubo un señor que le dieron el premio Nobel en 2014, que se llamaba Yamamoto, es un japonés, ¿vale? Y que le dieron el premio Nobel porque descubrió cómo coger una célula madre adulta, aquí de tu piel o de tu sangre, cogemos una célula, ¿vale? Y le ponemos unas sustancias que la diferencian, que la convierten en una célula madre, en una célula pluripotente. La inducimos que se convierta en célula madre, ¿vale? Y luego la ponemos una serie de sustancias que la dirigen a convertirse en un progenitor de fotorreceptor, en una especie de fotorreceptor, no completamente diferenciado fotorreceptor, pero casi. ¿Me seguís? Es que es complejo explicar. Vale, entonces, en Europa trabajamos con células madre pluripotentes inducidas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en el GEPROM1, no sé si hay algún GEPROM1, que tenemos 3 pacientes incluidos, que les hemos cogido, en este caso han sido células de una biopsia de piel, y hemos generado células madre pluripotentes inducidas, ¿vale? Y ahora estamos trabajando con ellas, generando organoides, y bueno, estamos tratando hemos hecho también unos ratones en este gen, entonces eso nos permite conocer mejor la enfermedad, estudiarla, pero también nos permite una cosa, esa célula madre que te he cogido a ti, que tienes una mutación, yo con CRISPR o con esas técnicas de edición genética le puedo corregir la mutación y luego dirigirla a fotorreceptor. Las células van a ser tuyas y no las vas a rechazar, no como las de los americanos que van a ser
que una persona diferente, que es como cuando te ponen a ti un hígado de una persona diferente, lo puedes rechazar, ¿vale? O sea que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como no hemos podido trabajar con embriones, aquí la gente ha hablado mucho y ha inventado una cosa que puede ser hasta incluso mejor, ¿vale? Entonces, tendríamos las células madre pluripotentes inducidas y las células pluripotentes de embriones, de donde podemos tomar células que sí que nos van a poder llegar a producir esos fotorreceptores que queremos reemplazar, que no tenemos ya fotorreceptores y les queremos poner a ellos. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos otro grupo de estudios con terapia celular que no buscan el reemplazo. Y es que sucede que las células madre, tenemos dos sitios donde tenemos células madre. Uno es las podemos coger del tejido adiposo, de la barriga, por ejemplo, de la grasa que tenemos aquí en la lorcilla, ¿vale? O las podemos coger de la médula ósea. En la médula ósea hay células madre que continuamente nos están produciendo nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas. Vale, pues estas células madre adultas, que esas sí que no son pluripotentes, o sea, no se pueden convertir en cualquier cosa, pero sí que tienen capacidad de convertirse en cosas, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos decía, desde la sangre se pueden convertir en glóbulos blancos, en glóbulos rojos, en plaquetas, en distintos tipos de células. Pues esas células madre tienen la capacidad de producir un montón de sustancias que son neuroprotectoras, que evitan la degeneración. Entonces, la mayor parte de los trabajos con terapia celular están utilizando este efecto de las células madre adultas. Algunas cogidas del tejido adiposo y otras cogidas de la médula ósea, del hueso. ¿Vale? La mayor parte de los estudios con terapia celular no buscan el reemplazo, buscan neuroproteger. Se ponen las células inyectadas en el ojo, ¿vale? Y esas células sobreviven un tiempo y van soltando sustancias que neuroprotegen. Bueno, eso, que hay bastantes estudios con ese abordaje, ha tenido algunos problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una clínica privada en Miami que cogía la grasa directamente de la barriga de los pacientes y se la inyectaba en el ojo. Se quedaron ciegos no sé cuántos. Cobraban. ¿Vale? En un ensayo clínico que hemos dicho antes, no se cobra. En un ensayo clínico está prohibido cobrar. ¿Vale? Entonces, pues cogían células de la barriga y las metían al ojo. Hubo una epidemia allí en Miami de tantos pacientes que perdieron el ojo. Vale, entonces cuando se hace hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya hemos dicho que las terapias celulares son medicamentos que tienen una altísima regulación por parte de las agencias reguladoras y tienes que seguir los mismos procedimientos para... O sea, no puedes coger la célula de la barriga y metérsela, ¿no? O sea, a ver, tendrás que purificarla, tendrás que comprobar que no estás metiendo bichos con la grasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues, como os he puesto aquí, tiene los mismos controles con fármacos químicos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que pueda ser más importante en el terreno de las terapias celulares? Os he destacado lo que a mí me parece que puede tener más interés. Os he hablado antes de esto que es la terapia de células encapsuladas. Seguro que Pedro y Alfredo se acuerdan, y los más mayores, a lo mejor José Luis que andaba por ahí, de la terapia de células encapsuladas, porque hace más de 10 años que tenemos este tratamiento. ¿Esto qué es? Esto es un dispositivo en el que dentro hay células madre, ¿vale? Y tiene una membrana y, como os he dicho, esas células madre producen un montón de sustancias que neuroprotegen y entonces se liberan. Esto se pone con una cirugía, se abre un poquito el ojo, se mete el dispositivo dentro del ojo y se cose y se queda cosido a la pared del ojo, a lo blanco, a la esclera, se queda ahí cosido y entonces empiezan a salir esas sustancias neuroprotectoras, ¿de acuerdo? Entonces, esto se ha probado en retinosis pigmentaria, los resultados fueron un poco reguleros, ¿vale? Y en la única enfermedad en la que se ha demostrado que la enfermedad va más despacio y que realmente neuroprotege, como os decía, eso es una enfermedad degenerativa un poco rara,
y tampoco es muy frecuente, que se llama el MACTEL2, que son las telangiectasias maculares tipo 2. No creo que haya ninguno en la asociación, porque realmente el diagnóstico lo hacemos muy poco, ¿de acuerdo? Pero vamos, sí que tenemos algún paciente que se puede beneficiar de este tratamiento. Hay 6 ensayos clínicos completados con la terapia de células encapsuladas, ¿vale? Pero este tratamiento no está reemplazando los fotorreceptores, es neuroprotección, ¿vale? Bueno, y dura hasta 10 años su efecto, soltando cosas. O sea, las células sobreviven ahí en el vítreo, se nutren, ¿vale? Bueno, os decía antes que lo que mejor ha funcionado en terapia de reemplazo es, en aquellas enfermedades en que tenemos mal el epitelio pigmentario, reemplazar el epitelio pigmentario. Reemplazar el epitelio pigmentario, que es la chacha de la retina, que está abajo, lo que la soporta, es muchísimo más fácil que reemplazar fotorreceptores, y por eso también hay muchos ensayos clínicos en esa dirección. Y concretamente os he destacado aquí 2. Uno, el que lleva más años, ¿vale? Que es el London Project, o sea, es el proyecto de Londres para curar la ceguera senil, ¿vale? Entonces, estos lo que implantan con una cirugía que tienes que abrir la retina y meter el parche, es un parche de epitelio pigmentario sobre una glándula. O sea, tienen un soporte, hacen el parche, el epitelio pigmentario, abres la retina y lo pones debajo. Más efectos secundarios, romper la retina un trozo grande por donde tienes que meter un parche, que solo hacer un pinchazo, como se hace en Luxturna. Es que en Luxturna solo pinchas un poquito y se hace una burbuja. Aquí tienes que abrir un trozo de retina, que siempre vamos a tener más problemas si rompemos la retina, ¿vale? Pero está funcionando bien. Pacientes que leían 0 palabras minutos llegaron a recuperar 80 palabras minutos. ¿De acuerdo? Y en 2026 están generando una versión prefabricada para uso clínico general. Pero esto sería para pacientes que tienen problemas en el epitelio pigmentario de la retina, fundamentalmente de MAES. Que en la DMAE lo que falla es el epitelio pigmentario, y como consecuencia de que el epitelio pigmentario está fallando se muere el fotorreceptor. Entonces, si todavía no se te ha muerto el fotorreceptor y tienes dañado el epitelio pigmentario, lo recambias y puede sobrevivir los fotorreceptores. Y la otra es esta de Opregen. Opregen se ha asociado con esta otra, lineaje, que es que capturan células para terapias celulares, y con Genetec, que tiene experiencia en oftalmología, y se han aliado con Roche para comercializarlo. Entonces siempre es interesante que entre una grande, porque va a meter pasta, no va a desarrollar, ¿vale? ¿Estos qué ponen? Ponen una suspensión de células de epitelio pigmentario de otros pacientes. Halogénicas es que es de otro paciente, como cuando te trasplantan a ti el hígado de tu paciente, ¿vale? Entonces son halogénicas y son células madre embrionarias. Todo esto lo están haciendo, son embrionarias. ¿Dónde lo están haciendo? En Estados Unidos, ¿vale? Porque están usando embrionarias. ¿De acuerdo? Y tienen un ensayo clínico fase 2A, que han visto que las células sobreviven y rellenan las áreas del trozo. O sea, se multiplican y se expanden. Entonces, bueno, esto parece que va bien, pero es para el epitelio pigmentario, ¿vale? Vale. Y para los fotorreceptores, pues os he destacado aquí estos 2. Uno es un programa que están haciendo también los japoneses. Esta es una farma japonesa que se llama Sumimoto, ¿vale? Que ha desarrollado este fármaco, o este producto, que lo que son láminas retinianas multicapa 3D, y son derivadas de IPS. Recordad que lo que os dije, que lo de hacer IPS lo diseñó un japonés. Los japoneses están con IPS, con células madre pluripotentes inducidas, porque es una cosa que han desarrollado ellos, ¿vale? Entonces ellos sí que están con las IPS también, y están con láminas retinianas en 3D, y vamos a ver hasta dónde llegan. El ensayo clínico, en fase 1-2, son pacientes con RP mayores de 18 años. ¿De acuerdo? Son de RP. Y luego el otro, que tenemos aquí también, otra grande, Bayer. Bayer ha comprado Blue Rock. Y Blue Rock es una empresa americana que trabajaba en terapia celular. Estos lo que hacen son fotorreceptores halogénicos, también derivados de IPS, ¿vale? Que se convierten en conos y bastones tras el trasplante. También vamos a ver hasta dónde va. Se está probando para RP y para cualquier distrofia retiniana, porque da igual el perfil genético que tengas, Da igual. O
sea, lo que quieres es que a uno que ha perdido fotorreceptores, sea por la enfermedad que sea, vuelve a ponerse. ¿De acuerdo? Y bueno, pues es el ensayo clínico también fase 1-2, 1-2A, y está activo, y se llama Claric. Vale, y otros 3 proyectos con alto potencial para retinosis son este del JZAE. Este también va por el efecto paracrino, porque esas células secretan factores de rescate, no se integra en la retina, no la regenera, ¿vale? Y este sí que tiene un fase 3 finalizando en 2026, y a ver hasta dónde da. Este genera efecto paracrino. Otra muy interesante, esta de endógena. Endógena lo que utiliza es un fármaco, ¿vale?, que activa unas células que hay en la retina, que también sirven un poco de soporte, que son las células de Miller, lo que hacen es activar esas células para que se conviertan como en fotorreceptores, ¿vale? Que es una cosa que no es fácil, porque las células de la retina, convertirse en otras células diferentes de la retina, es complicado. Pero estos han conseguido que haya un fármaco que convierta las células de Miller en fotorreceptores. Está en fase 1-2 también en humanos, y digamos que es el más disruptivo, porque tú pones un fármaco y se te regeneran los fotorreceptores. Para mí me parece la bomba, ¿no? O sea, y luego este otro de los japoneses, que lo que usan son organoides. Cuando tú tienes las IPS, las puedes hacer que se conviertan en una especie como de ojito, ¿vale? Entonces se genera la retina con todas sus capas. Y entonces se están utilizando estos organoides y pues tratando directamente el material obtenido de los organoides, y bueno, pues lo están utilizando también para RPs muy avanzadas y también para agujeros maculares. A ver hasta dónde llegamos con esta de organoides, ¿no? Pues cuando tú coges las IPS, pues las puedes dirigir a que sean una célula concreta, o a los organoides, que se genera como una especie de bolita que tiene como todas las células de la retina colocadas. Vale, es una bolita, y por eso se llama organoide, no es un órgano, es un ojo entero, sino que es una bolita que parece la retina como en una esfera, con todas sus células. Entonces esos son organoides, también vamos a ver a dónde llegan. Vale, pasamos a la biónica y la visión artificial, ¿no? Ver con máquinas, o con electrodos, o con cables. Vale, y os diría que tanto, os dije antes que la visión empieza aquí, pero acaba aquí. Entonces, los oftalmólogos hemos probado cosas de visión artificial, pero los neurólogos, los neurocirujanos también han probado poner cosas en su parte del sistema visual, ¿vale? Entonces, podemos poner implantes dentro del ojo, que los podemos poner encima de la retina, debajo de la retina, o por debajo de la esclera, sin tener que entrar tan profundo. O sea, una cirugía que desde fuera lo pones y digamos que corres un poquito menos de riesgo que teniendo que entrar en el ojo, poniendo un chip que tienes que abrir así mucho el ojo para meter el chip, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, en el nervio óptico también hay algunos implantes, pero están mucho más desarrollados los que van a la corteza visual. Aquí teníamos el Orion 2, que era el Second-Sight, es el que hizo el Argus. Yo creo que alguna ya habéis traído a alguien que ha tenido un Argus, ¿verdad? Sí. Vale, el Argus era pues, un sistema birretiniano, lo hizo Second-Sight, luego Second-Sight también estaba haciendo el Orion para la corteza cerebral, y luego Second-Sight quebró, y todos los pacientes que tenían el Argus se han quedado sin soporte técnico ni nada por el estilo. Vale. Bueno, uno de los que más avanzado va, que se está creando nuevo, es el Prima. El Prima, que se pone debajo de la retina, hoy por hoy es el que tiene mejor pinta, ¿vale? Y luego el supracoroideo, por lo que os decía, que no tienes que tocar la retina, es el BVP. Y con respecto a los de la corteza visual, recordad, también yo creo que ha venido alguna vez Eduardo Fernández de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Alicante. Eduardo, ¿no? Aquí a Valladolid, en nuestro centro sí que ha estado. Eduardo trabaja en un implante cortical, ¿vale? Un implante, o sea, aquí abren el cerebro y te ponen ahí unos pinchos, ¿vale?
bueno, estimulan la corteza cerebral, ¿vale? Luego está el Oreo, que era el de Seconside, que la FDA había aprobado el estudio piloto. Y luego tenemos a Elon Musk metiéndose en toda esta parte con un proyecto que se llama Neuralink, que bueno, pues tiene una cosita que se pone, que es como una moneda, que se pone por encima del cráneo, no tienes que abrir el cráneo, también este otro, ¿vale? Y vamos a ver, porque bueno, tiene buena pinta, pero de momento es solo un proyecto que va muy lento. Os voy a hablar luego después de esto. Vale, con respecto a los primeros, a los que usamos los oftalmólogos, como os decía, ahora mismo el que mejor va es el Prima. El Prima es un implante que se pone debajo de la retina. ¿Veis ahí el chip? Esto blanco es el chip. Entonces tú tienes que abrir la retina y meterlo debajo. Vale, entonces aquí se ve el implante, es esa laminita blanca, es el implante que está debajo de la retina. Vale, con el Prima hay 32 pacientes ya que se les ha puesto ese implante y 26 de los 32 mejoraron 2 líneas o más en el ortotipo. 2 líneas o más. ¿Vale? La agudeza visual media que alcanzan es de 0,04. ¿Vale? 0,04 es como poneros, como ver la letra más grande a 1 metro. ¿Vale? En vez de a 4 metros, a 1 metro. Y 22 de 32 podían leer letras y números. O sea que bueno, sí que mejoraron con el Prima, ¿vale? Necesitan también unas gafas especiales que capturan la imagen y la proyectan sobre el chip, ¿vale? Y bueno, pues necesitan meses de entrenamiento, lo mismo que con el Argus. Con el Argus los pacientes nos contaban, yo recuerdo una que vino también, una optometrista que vino de la clínica Ruzafa, que era la que hacía la rehabilitación visual de los pacientes que pusieron Argus ellos, y les había llevado 8 meses de entrenamiento. Es como el que le ponen un implante coclear, si algunos sois un uso y dicen es un implante coclear, te lleva meses de entrenamiento, ¿de acuerdo? Para aprender a ver. Bueno, la visión que da la visión artificial es muy rudimentaria, o sea, básicamente te sirve para mí es para el que no ve nada. El que no ve nada, pues si de repente puedes ver que una puerta está abierta, que tienes un obstáculo aquí, una cosa muy grande, o que tienes una mesa en la cafetería vacía y que te puedes sentar en ella porque no hay nadie sentado, pues es mucho, ¿no? También recuerdo de los pacientes que tenían el Argus, que con Prima no he visto ninguno, que decían que les volvían muy locos las luces, porque básicamente lo que ven es como una cosa así pixelada, como de luces brillantes, ¿no? Y entonces ellos tienen que aprender a ver, pues, a definir pues, esos píxeles a que se pueden corresponder. Y muchas veces los del Argus apagaban el equipo porque las luces que estaban viendo les volvían muy locos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos ver, lo que sea una lámpara, pues la podríamos ver así, que tampoco es una cosa, pero el que no ve nada, pues puede ser mucho. Vale. Y luego, con respecto a lo que os decía de Elon Musk, Neuralink, que es de Elon Musk, tiene 2 proyectos, uno para mejorar la movilidad y otro para mejorar la visión. Son implantes, como os decía, que son como una moneda de grande que se pone por fuera del cráneo y que se supone, en el caso del corte occipital, se pone aquí por fuera y se supone que hace una estimulación transcraneal, o sea, a través del hueso, sin tener que abrir el hueso. No es como el implante de los de Alicante, que es como una placa con unos pinchos, ¿vale?, que te abren el cráneo, los neurocirujanos, y te ponen los pinchos en el cerebro, que puede sangrar, que puede ser mucho más arriesgado, ¿vale? Entonces aquí, con esto, pensaban empezar en breve los trabajos en pacientes y resulta muy interesante saber si efectivamente poniendo un chip por fuera aquí en el cerebro realmente se puede transmitir a estímulos eléctricos al corte cerebral para ver si se consigue mejorar la visión, ¿vale? Entonces es estimular directamente la visión y el proyecto de visión se llama BlindSight. Vale, y hay otras cosas muy interesantes, como por ejemplo una cosa que son los nanocables de telurio. En lugar de ser una cosa rígida, son unos cables flexibles que se pueden poner como si fuera en lugar de los fotoreceptores. O sea, esto se pone en la retina. Unos cables de telurio debajo de la retina que son flexibles, no tienes que abrir tanto la retina porque no es una placa rígida.
sino que son unos cables que los puedes ir metiendo ahí y hacen el efecto o la función de los fotorreceptores. Y también los nanorods de oro, que serían líquidas. Los nanorods de oro, pues lo pondrías en un inyectable con jeringa, igual que se pincha en Luxturna, que es todavía mejor. De acuerdo, todo eso, pues vamos a ver hasta dónde llega. Y tenemos años de investigación por delante antes de llegar a humanos, ¿vale? Vale. Estos son los nanocables de telurio, que se quedan aquí por debajo, ¿vale? Y esto es lo de Neurolink, ¿vale? Este es el Landside, ¿de acuerdo? Que se pone ahí, ¿veis? Como una monedita, aquí lo han puesto aquí, pero estaría en el proceso típico, entonces se pone ahí. Y bueno, el desafío, o lo que piensan hacer con esto, no es enviar la electricidad, sino enseñar a la corteza visual a interpretar los impulsos que envía ese dispositivo. Vale. Y luego ya por último, los fármacos neuroprotectores para proteger lo que queda y frenar la degeneración para que luego podamos llegar a otros fármacos, pues quería hablaros de estas 4 cosas. El primero es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es el fluoxil, el Flutox, es lo que ponemos para los mocos, para que sean más líquidos. Sabemos que es un fármaco súper seguro, ¿vale? Sí que tiene algunos efectos secundarios, si nos pasamos. Pero básicamente lo que hace es frenar el estrés oxidativo, que muchas veces es lo que mata al fotorreceptor. Entonces, se hizo un ensayo que era con N-acetilcisteína, que se llama el Macatar. Y que fue bien. Pero ¿qué sucede? Que la N-acetilcisteína, el ojo tiene muchas barreras, ya hemos dicho que es un sitio inmunoprivilegiado, tiene barreras, igual que el cerebro, no entra todo en el ojo. Os he dicho antes que la retina tiene una chacha que es el epitelio pigmentario que decide quién entra y quién no entra en contacto con la retina, quién pasa y quién no pasa. Tiene barreras. Entonces, la N-acetilcisteína atraviesa mal el epitelio pigmentario y llega mal a la retina. Tenemos que poner dosis muy altas y entonces sí que nos van a poder producir efectos secundarios. Por eso lo que se ha hecho es modificar la molécula. Y ahora se le ha añadido un grupo amida a la N-acetilcisteína y es la N-acetilcisteína amida. Entonces, la N-acetilcisteína amida, el NACA, que se llama así el producto, se llama NPI-001, se está haciendo ese ensayo, este ensayo que está en 4 países y que vamos a ver hasta dónde llega, ¿vale? Pero parece que añadiendo el grupo amida, el fármaco es capaz de penetrar mejor en el ojo, necesita una dosis oral más baja y no nos provoca tantos efectos secundarios, ¿vale? Porque provoca muchos síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor de barriga. Si ponemos los 1200 miligramos al día, 2 veces al día, o sea, que serían 2400 y todos los días, un día, otro día, vamos a tener los síntomas gastrointestinales fatales. Entonces, bueno, ahora mismo hay compañeros, por ejemplo, el otro día hablaba con Isabel Pinilla, con la compañera de Zaragoza, que decía que ella sí que está diciendo, bueno, lo podéis probar, pero prueba tolerancia gástrica. Si ves que no te sienta bien, lo tienes que dejar de tomar, ¿vale? Porque da muchos problemas digestivos. Y vamos a ver lo que da este otro, la N-acetilcisteína amida, a ver si nos da menos efectos secundarios y puede neuroproteger. Luego también tenemos otro fármaco que se está probando para los que tienen mutación en rodopsina. Los que tienen mutación en rodopsina, lo que os decía, se produce una proteína mal plegada, anómala, que mata la célula. Entonces, se ha visto que el metotrexato es un fármaco que se utiliza desde hace miles de años, bueno, no miles, pero unas cuantas decenas de años. Es un fármaco conocido desde el siglo pasado. Vale, pues que a lo mejor este fármaco también elimina la acumulación de esa rodopsina defectuosa intracelular. Entonces también se está haciendo un ensayo clínico para ver si los pacientes con mutación en rodopsina van más despacio utilizando este fármaco. Después tenemos la metformina. ¿A qué os suena la metformina? Es que ahora es el superfármaco, se está convirtiendo casi como en la aspirina, ¿no? Que todo. Bueno, ya sabéis que se usa para la diabetes y que también se ha visto que protege del daño cardiovascular, entonces la están recomendando los cardiólogos y del fallo renal. Bueno, pues también se ha visto que tiene una capacidad neuroprotectora en la retina, ¿de acuerdo? La metformina va a ser un fármaco barato, muy conocido, muy seguro, ¿vale? Y entonces tenemos 2 ensayos clínicos. Uno, en enfermedades Stargardt se está probando, en enfermedades Stargardt.
vía tópica en gotas, metformina en gotas y otro oral. ¿Vale? Vamos a ver también la estabilidad. Eso se está probando en Stargardt. Y para Stargardt también se está probando un fármaco que tenemos 2 sitios aquí en España, uno es Zaragoza y el otro es Valencia, que están incluyendo pacientes en el ensayo clínico del retinol, del 001, ¿vale? Están empezando ahora el fase 3, el fase 1-2 ha ido muy bien. Y bueno, hay otro fármaco que creo que no lo he metido aquí, que es el Tinlarebant, también para Stargardt, que ese todavía no ha empezado el ensayo clínico fase 3, pero se planea empezarlo a lo largo del 26. ¿Vale? Entonces hay fármacos que hacen que la enfermedad vaya más despacio en el Stargardt. ¿Y cómo actúan estos fármacos para el Stargardt? Pues todos ellos actúan igual que también otro fármaco que a lo mejor os suena a vosotros que lleváis más años, que es el Emixustat. ¿Os acordáis del Stargardt con el Emixustat? ¿Qué sucede en el Stargardt? En el Stargardt lo que tenemos es un transportador de la vitamina A que está anómalo. El ABCA4 es un transportador de vitamina A. El ojo necesita vitamina A para ver. ¿Vale? Entonces, lo que sucede en los pacientes que tienen la mutación es que la vitamina A se les acumula porque no logra salir de la célula y ese acúmulo de vitamina A mata la célula. Entonces, si limitamos la entrada de vitamina A, puede que la enfermedad vaya más despacio, ¿verdad? Bueno, esa estrategia ya se probó con el Emixustat. Seguramente a lo mejor hay alguno que pueda haber oído porque participó la Fundación Jiménez Díaz en el ensayo clínico del Emixustat, ¿vale? Y finalmente le tuvieron que parar porque los pacientes veían fatal porque no les entraba la vitamina A. Es que tú tienes que permitir entrar algo de vitamina A, no eliminar por completo la vitamina A. Bueno, pues tanto el retinol como el Tinlarebant lo que hacen es limitar la entrada de vitamina A para que no se acumule el producto tóxico, pero sin eliminarla del todo. Y parece que no está teniendo tantos efectos secundarios como el Emixustat. Vamos a ver si esa estrategia que ya se probó con el Emixustat puede funcionar con estos nuevos fármacos. ¿Vale? Bueno, y hay otras dianas terapéuticas. Por ejemplo, bueno, hay un grupo de fármacos nuevos en los que se está investigando bastante, que son los senolíticos, ¿no? Claro, o sea, cuando nos vamos haciendo mayores nuestras células funcionan peor, ¿no? Entonces serían fármacos que, además cuando tenemos células de estas que ya están viejas, que están dañadas, perjudican el entorno de las de alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, estos senolíticos eliminan esas células senescentes que pueden dañar el tejido celular. Tampoco sé hasta dónde va a dar porque bueno, es una aproximación que todavía no está en ensayo clínico. Luego tenemos el SLB3, que es un gel que se pone por vía tópica, o sea, es como una gota pero muy densa, el tipo gel, ¿vale? Que se está utilizando para anemia seca y glaucoma y por vía oral para el Alzheimer. Porque lo que hace es que se acumule esta sustancia, la beta-amiloide, que eso que podría ser perjudicial en patología neurodegenerativa. Luego, antioxidantes naturales con evidencia, la luteína y la zeaxantina, ¿vale? Que protegen, potenciando el espectro amarillo que hay sobre la mácula. El safranal es del azafrán. El resveratrol está en los vinos tintos, por ejemplo. El turca. O sea, pues hay algunos alimentos que podrían proteger. ¿De acuerdo? No estoy diciendo con esto que se venga vino tinto, estoy diciendo que está en el vino tinto. Vale, no en el blanco. Pero bueno, el resveratrol también tiene cierta capacidad. Y luego factores de crecimiento. Mirad, antes os hablaba del PEDF, de una terapia génica que nos hace que produzcamos más PEDF, y también os he hablado del CNTF, que es la terapia de células encapsuladas, lo que básicamente produce es CNTF. ¿Vale? Entonces, tanto el CNTF como el PEDF, ¿vale? Van a neuroproteger. Y luego también hubo un ensayo clínico que se hizo en España, que es con proinsulina. Aquí nos han venido también a hablar, pero es que ya soy muy mayor. Pedro de la Villa, Enrique de la Rosa, el trabajo que hicieron con la proinsulina. ¿Vale? Bueno. Otra cosa, ¿hay algún papel líder? Sí. ¿Te has enterado de que han sacado un fármaco que es la setmelanotida, que no tiene nada que ver con el ojo, esto lo ponen los endocrinos, para la hiperfagia, porque tienen un hambre voraz?
Si no tenéis hambre voraz, los Valdepide, no pasa nada, no necesitáis este fármaco. Pero si tenéis mucho hambre, una necesidad increíble de comer, que es uno de los síntomas de esta enfermedad, han sacado muy recientemente este fármaco, la setmelanotida, ¿vale? Que os la podría poner vuestro endocrino, ¿de acuerdo? Y que mejora muchísimo la obesidad típica de estos pacientes, muchísimo, porque no les da tanta necesidad de comer. Y es específico para Valdepide. ¿De acuerdo? Bueno. Y luego algunas consideraciones finales. Claro, los avances científicos no sirven de nada si no llegan a los pacientes, ¿no? Hemos hablado de la complejidad de producir los virus adenoasociados y de su coste, ¿no? El Luxturna son 400.000 por ojo y el Lumebog 850.000, ¿vale? El Lumebog es el de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Es verdad que los sistemas públicos de salud, y en concreto nuestro Ministerio de Sanidad, es bastante duro y les hace bajar siempre el precio. De hecho, en España siempre nos aprueban de los últimos los medicamentos respecto a otros países de la Unión Europea porque les aprietan las tuercas hasta que bajan todo lo que pueden. ¿De acuerdo? Y luego, en el caso de las terapias génicas, no pasa solo con Luxturna, ha pasado también con otra terapia que hay para la distrofia miotónica, que es una enfermedad neuromuscular que se quedan paralíticos, que hay que ponerle a niños muy pequeños. Pues han conseguido negociar con las farmacéuticas el pago por resultado. Si el paciente mejora, se paga más, si mejora más, se paga más, si mejora menos o no mejora, se paga menos o se paga muy poco. ¿De acuerdo? La fabricación, lo que os decía antes, es importante, tanto los medicamentos de terapia génica como los de terapia celular, tener unas normas muy estrictas para no generar daño, para no generar iatrogenia, ¿de acuerdo? Pero todo esto aumenta el coste, porque necesitas cadenas de frío, los tiempos de entrega de las células vivas. ¿A ti qué te pasó? Que te suspendieron 3 veces porque claro, es un virus adenoasociado que es un ser vivo. ¿Vale? O sea, el medicamento es un ser vivo, que es el virus, que lleva un gen dentro. Entonces, si el virus se te ha muerto, pues no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, por eso necesita pero todo lo que tú tienes que implementar de manejo encarece también el producto final. Y también la regulación, ¿no? La FDA y nosotros, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, son súper duras, ¿eh? Aquí no entra cualquier cosa que no haya sido probada, requete probada y que se haya demostrado que es segura. Y a pesar de ello, a veces tenemos problemas, ¿vale? O sea, hace como 2-3 años nos sacaron un fármaco para la DMAE que se llama brolucizumab, que había pasado todos los ensayos clínicos divinamente. Los pacientes habían mejorado, parecía súper seguro, todo fenomenal. Y después de empezarse a usar en clínica humana, cuando abres y ya no son 400 pacientes, que son 4.000, pues empezaron a salir casos de vasculitis oclusiva que se les cerraban los vasos. Y claro, si se te cierran los vasos, se te muere la retina, se te funde. ¿Vale? Entonces, pues hubo que modificar todos los protocolos, cambiaron las indicaciones del fármaco, o sea que incluso hay cosas que suceden después de todo lo que se hace y de todo lo que se hace para proteger a los pacientes, todavía pueden pasar algunas cosas, ¿vale? Vale, la equidad global, porque aquí decimos que el tratamiento de la neuropatía óptica hereditaria de Leber ya está comercializada en China, ¿vale? Ya se le está poniendo a los chinos, pero ¿y en Etiopía? No ha llegado. Entonces, esa inequidad entre países ricos y pobres. Y antes comentaba con José aquí en el corrillo que en nuestro país las terapias génicas, el Ministerio de Sanidad ha decidido que no autoriza ningún centro privado para hacer estas terapias. No hay centros privados que hagan estas terapias para asegurar la equidad entre todos los pacientes. Todos tienen que ir por el Sistema Nacional de Salud. ¿De acuerdo? No hay uno que porque tenga los 800.000 se pueda hacer el tratamiento. Aquí en España, no. Se tendrá que ir a donde se lo hagan pagando. ¿Vale? Lo que os comentaba antes, el dilema de las empresas que hacen sistemas biónicos. ¿Qué pasa con esos pacientes de Largus que ahora se han quedado sin soporte técnico? Porque la empresa ha quebrado y ya tienes el Largus puesto y si se te acaban las pilas, problema. Ahí se queda, ¿no? Y luego otra cosa que también quería recalcar, que el éxito en los ensayos clínicos no garantiza la llegada al mercado, porque muchas veces para que se acabe comercializando
lo he repetido varias veces, necesitas una empresa grande que meta el dinero fuerte para la comercialización. ¿Vale? Y también, tampoco lo garantiza, porque hay veces que si tú diseñaste el estudio clínico y no lo diseñaste bien y no se cumple lo que tú dijiste que esperabas obtener, las agencias reguladoras no te van a dar autorización. Lo que ha pasado con el RPG. ¿Vale? Bueno, entonces, deciros que vuestra voz importa, ¿no? Participar en un ensayo clínico aporta datos que la ciencia necesita. Os voy a poner un ejemplo. El proyecto que tenemos del Destargan ahora son solo pruebas, pero nosotros necesitamos saber cuál es la evolución de nuestros pacientes para que cuando le haces un tratamiento sepas si estás modificando el curso de la enfermedad o no, aunque sea deteniendo. Entonces necesitas saber cuál es la velocidad de progresión de cada paciente y participar, aunque no sean ensayos directamente del tratamiento. Donar muestras biológicas a veces acelera la investigación en 5 o 10 años. ¿No? Es decir, pues hemos cogido células IPS de 3 pacientes de Crohn 1. Pues esto nos está acelerando la investigación en Crohn 1. Las asociaciones a veces consiguen la designación de medicamento huérfano. Cuando designan un medicamento huérfano, todas las cosas de regulatoria de las agencias y tal van más deprisa. Los fast track de la americana. Vale, exigir el diagnóstico genético es un derecho, porque sin genotipo hay muchos ensayos que no son posibles. Pero habéis visto que hay algunas cosas que sí. Vale, la presión a los sistemas sanitarios del acuerdo de pago por resultados va a facilitar el acceso, porque disminuye el coste. Y luego, pues las asociaciones, las redes nacionales e internacionales y tal, siempre ayudan, ¿vale? Y yo creo que ser un paciente informado te protege también y te ayuda. Ser un paciente informado, conocer tu enfermedad y conocer las cosas que hay, pues para no participar en una cosa como estos de los de la barriga, que les metieron las células de la barriga en el ojo. ¿Vale? Estar informados siempre ayuda. ¿Vale? Vale. ¿Qué esperamos para este año? Bueno, en la ortogenética con el MCO 010 es posible que tenga la aprobación por la FDA. ¿Vale? Recordad que es americana, es la de Nanoscope. El del RPGR, la retinoesquizofrenia ligada X, del Cotoretiger, tiene la decisión regulatoria pendiente porque los resultados del estudio VISTA han sido buenos. Vale, para terapia celular, tanto el OC001 como el DSP 3077 van a salir los datos de seguridad del fase 1-2. Esto es terapia celular. ¿Vale? Y de la N-acetilcisteína también van a salir los resultados de eficacia y los resultados de seguridad del fase 1-2 de la N-acetilcisteína este año. Para el año próximo y el siguiente es muy probable que tengamos los datos del ensayo pivotal de la amorosis congenital del tipo 1, del factor ese protector que generaban los bastones y que protegía a los conos. Y la del Splice Bio de Stata, que era una de las terapias génicas duales con proteínas. ¿Vale? Y por último, el PRIMA, es posible que se expanda a indicaciones adicionales, porque ahora se está probando solo el tema atrofia. Y más adelante, ya, al 2029-2031, es posible que tengamos las primeras terapias celulares con IPS, ¿vale? En el estudio de Neuralink de Elon Musk, en la parte del blind side, o sea, la de ceguera, podemos tener datos clínicos del fase 1-2. También la nanotecnología flexible, los resultados de los primeros ensayos en humanos, y es posible la aprobación europea para las terapias en uso. ¿Vale? O sea que tenemos los próximos 5 años buenas perspectivas. Y ya esta creo que es la última. Vale. Trasplantar células madre que se conviertan en fotorreceptores es posible, está en ensayo clínico, pero es lo último que se ha conseguido, entonces está más retrasado que el resto. Sin embargo, por ejemplo, la terapia de células encapsuladas que lleva 10 años sí que ha demostrado neuroprotección. Y se ha demostrado que la neuroprotección dura esos 10 años que llevan los pacientes con el implante puesto. El PRIMA permite leer palabras y letras a pacientes sin visión. Lo de Neuralink, bueno, pues podría funcionar sin ojo ni nervio óptico, porque va directo a la corteza. ¿Vale? Tener un diagnóstico genético, en mi opinión, es imprescindible, ¿vale? Y la participación, la voz y la organización de las asociaciones
aceleran los tratamientos y aceleran que llegue al sistema sanitario, que un paciente vaya y presione para tener su estudio genético o presione para tener su tratamiento, es fundamental. Y ahí, pues tanto Pedro como Alfredo os ayudan, sé que os han ayudado a veces a reclamar un estudio genético que os denegaban, ¿vale? Entonces, pues si necesitáis ayuda, la pedís y seguramente que os van a ayudar a encantaros. Así que creo que eso es todo.